Muy buenas tardes, nos encontramos de nuevo en este taller de poesía para la Estrategia Comunicativa 2023, un taller de poesía que acompaña esta semana a todos los profes que se vincularon a la Estrategia Comunicativa en este año 2023 y a todos los profes del mundo. Nos vamos a encontrar esta tarde con una nueva estrategia, una nueva posibilidad de llevar al aula la poesía, siempre desde el sentido y la exploración de los múltiples sentidos que ofrece la literatura. Bienvenidos. Demos lectura esta tarde con la poesía de Roberto Sosa, un hondureño vanguardista cargado de una poesía muy simbólica, muy reflexiva, muy axiológica, que nos invita a pensar y ver las dimensiones del ser humano y su función dentro de la sociedad. Nos invita a pensar en lo social, en mirar más allá de lo superficial. Démosle vida a este poema con la entonación de niño a hombre de Roberto Sosa. Es fácil dejar a un niño a merced de los pájaros, mirarle sin asombro los ojos de luces intensas, dejarle dando voces entre una multitud, no entender el idioma claro de su media lengua, o decirle a alguien, es suyo para siempre. Es fácil, facilísimo. Lo difícil es darle dimensión de un hombre verdadero. Pasemos ahora a una lectura comentada, a contextualizar un poco y acercarnos a la interpretación de esos versos cargados de simbolismo, de alegoría y de metáfora que compone el autor Roberto Sosa. Y ese primer verso dice, es fácil dejar a un niño a merced de los pájaros. Recordemos entonces que la poesía hace alusión a una función del lenguaje que es la función referencial, emotiva y a la función poética. Analizar este verso es permitirnos transformar esa metáfora, entenderla. Es fácil dejar un niño a merced de los pájaros. ¿Qué significa los pájaros? ¿Qué significado tiene dejarlo a merced de los pájaros que representa para nosotros en la sociedad? Es fácil dejar a un niño a merced de la sociedad, del ambiente. Esos pájaros representan la maldad, la sociedad, el mundo. ¿Qué representa esa palabra pájaros? ¿Qué metáfora está construyendo el autor? Más que entender que nos está invitando a reflexionar en torno al papel de crianza de los hijos, al papel del maestro en el aula, de instrucción, de acompañamiento. ¿Sí? Es fácil dejar a un niño crecer libremente a merced de los pájaros, que los pájaros pueden ser el mundo entero, la vida misma, la sociedad, las calles. Y pensar que en esas calles, en ese ambiente, con esos pájaros, se está construyendo la vida, se está erigiendo el futuro y este autor nos invita a pensar en el futuro. Eh, Su poesía está enmarcada en una poesía social, una poesía de protesta, una poesía que a través de la metáfora, la hipérbole, la alegoría reclama, hace una protesta social en torno a la función de cada uno de los ciudadanos y de los seres humanos en el desarrollo mismo de la cultura y la sociedad. Y en este verso nos dice, mirarle sin asombro los ojos de luces indefensas, ¿no? Ver que ese niño que está creciendo y se está formando es un ser indefenso. Qué fácil es dejarlo crecer tranquilamente, libremente y dejar que esas luces del asombro de un niño, de la curiosidad,
pasen por alto, ¿no? Y mirarle sin asombro, no darle importancia a esa etapa de su vida que está marcando el futuro de un individuo que va a ser parte fundamental de una sociedad. Y el poema que nos sigue invitando a pensar en la educación de los individuos, de los niños, especialmente en la etapa de la niñez y en la construcción de su estilo, de su vida, nos invita a pensar también en la formación integral. Entonces, sigue demostrando o enunciando una serie de elementos que hacen parte de la formación de un niño que a grandes rasgos pudiese parecer muy fácil, ¿no? Entonces, esa palabra fácil la usa de una manera metafórica, incluso usando un poco de sarcasmo en lo que significa lo fácil. Qué fácil dejarlo dando voces entre una multitud, dejarlo crecer en medio de todo, del común, de lo que la gente ha venido repitiendo y rehaciendo. Muy sabiamente decían nuestras madres, nuestras abuelas, que cuando se tienen hijos, los niños tienen etapas de formación que en el momento de la maternidad suelen parecer difíciles, pero es realmente la crianza de un niño, el formar su vida, el acompañar la estructura de lo que va a ser sus valores, sus habilidades y sus formas de ser en el mundo, entregarle un ser humano a la sociedad, es lo realmente difícil. Fácil es recibirlo y tenerlo, y qué fácil dejarlo crecer en medio de la nada y entregárselo a la sociedad. Pero lo que cuesta es formar, construir, educar, erigir y entregar a la sociedad un ser humano y un individuo que no carezca de empatía, que no carezca de ese sentir y de esos valores que le hagan bien a la sociedad. Es fácil entonces no entender el idioma claro de su media lengua, no entender ese proceso de adquisición del código, ese mm, momento que es emotivo en el que los niños aprenden sus primeras palabras y en algunos casos emiten sonidos que son difíciles de identificar para sus familiares, para su familia más cercana, incluso para sus maestros. Es fácil no entender ese idioma, claro, a media lengua. Decirle a alguien, es suyo para siempre, es fácil. Es realmente fácil acompañar esa primera infancia. Es como la gran incógnita que nos deja el poeta. Y nos vuelve a repetir en este último verso cargado de significación. Es fácil, es facilísimo. Lo difícil es darle dimensión de un hombre verdadero. ¿Y qué significa darle dimensión de un hombre verdadero? Que puede contemplar esa gran metáfora final y ese hombre verdadero que es para la sociedad, que necesita la sociedad de los individuos y de los seres humanos que estamos formando. ¿Sí? Darle dimensión de un hombre verdadero que ante el peligro de esos pájaros que el autor ha querido representar en sus versos iniciales, que ante el peligro y ante el acecho de la maldad, de las cosas que no podemos controlar, es capaz de ser un hombre con una formación integral, que es capaz de ser un hombre que sirva a su familia, a su comunidad y a la sociedad en general. Un poema muy profundo, muy filosófico, muy reflexivo, que nos invita a ir poco a poco desglosando la interpretación de cada uno de los versos y a darle esa significancia a partir de entender que está pensando el poeta en el ser humano
que se forma desde esa pequeña infancia, que es desde ahí donde podemos empezar a ver quién va a ser cada uno de los niños y qué le va a entregar, qué le va a aportar al mundo. Una poesía que también invita a que nosotros como docentes acompañemos esa lectura, que dirijamos y guiemos ese camino que muchas veces nuestros estudiantes nos sorprenden con las interpretaciones, pero que requieren que hagamos un desglose verso por verso, incluso palabra, pararnos en alguna palabra que es relevante y que cobra sentido y significado a partir de las figuras literarias o figuras retóricas de la metáfora, la hipérbole en este caso, la alegoría y todo el simbolismo que envuelve el lenguaje poético. Ante esta subjetividad, ¿no? Y esta expresión poética del alma de Roberto Sosa, nos encontramos en el momento de pensar en qué tipo de actividades podrían acompañar la lectura, interpretación y contextualización de este poema, ¿no? Si bien es cierto, el poeta habla de la formación de un ser humano, al final cuando habla de un hombre que se erige, que se forma, que se construye desde la primera infancia y que es entregado a partir de unos valores espirituales, de unos valores sociales, de unos valores filosóficos e incluso desde su función dentro de una sociedad. Aquí hay una propuesta de actividades que los profes pueden aplicar en el aula, que son una forma de un camino. Sabemos que cada aula es un mundo, que cada profe construye su planeación a partir de la comunidad con la que se enfrenta. Pero pues aquí hay algunas ideas que podemos abordar. El poema se entregará por versos a cada participante que se reunirá en un grupo de 4. Entonces tenemos un grupo de estudiantes, cada estudiante va a tener un verso. Ese grupo de 4 personas puede estar dado a partir de una estrategia didáctica en la que, dependiendo el color que tenga el verso, se van a ir reuniendo. Los participantes tendrán la tarea de darle vida al poema, ordenándolo de manera libre, sin tomar como referencia el poema original. Es decir, que en este momento el estudiante todavía no ha hecho este trabajo que acabamos de hacer de interpretación, de análisis, de lectura guiada, sino que hasta ahora va a tener su primer acercamiento al poema y va a buscar la forma de darle un orden a los versos, un sentido eh, con su grupo. Va a ser una lectura de esa forma, de esa estructura que se le dio al poema y por el grupo. La lectura se hace eligiendo un relator que va a representar a ese grupo y va a ser una lectura entonada con mucha intención. Y finalmente va a presentársele a todo el grupo, a todos los estudiantes, el poema original y una reflexión por 2 participantes del ejercicio. Entonces, podemos pensar en alternativas. Digamos que en este caso iríamos de la parte al todo para ir entendiendo un poco también ese trabajo de análisis que hacen los estudiantes de sus presaberes y mezclando con el nuevo significado que les aporta el poema. De igual manera y por supuesto, siempre que hacemos lectura de textos literarios, de cualquier tipo de texto, en este caso de textos poéticos, debemos ir acompañando esa lectura con preguntas generadoras, con preguntas que permitan que el estudiante vaya participando y vaya explorando esa interpretación y comprensión textual. Entonces, preguntas cómo irnos acercando al mensaje que se transmite en el poema, a esa interpretación que ellos dan, más allá de la que nosotros les ofrecemos, que interpretan ellos en cada verso, cuál es la idea principal, poderla reconstruir, salirnos del lenguaje poético e irnos al lenguaje de la narración, a la narración de la parte de la prosa, donde ellos puedan desde sus palabras ir manifestando qué entendieron, de qué se trata el poema, cuál es la idea principal,
¿Qué otras ideas están envueltas en torno al poema? ¿Qué mensaje y cuál es la intención comunicativa del autor? Y luego de haber hecho ese proceso de análisis, de interpretación, de comprensión, incluso de una lectura crítica de este poema, pasamos a un momento que es bastante emotivo, un momento muy significativo cuando estamos trabajando con el texto poético, con los poemas, y es el momento en que acompañamos a los estudiantes a la escritura creativa, ¿no? Sabiendo y teniendo claro que hemos hecho un proceso de lectura de varios poemas, el estudiante tiene un referente de ese tipo de texto y ha podido construir unos saberes previos que le permiten ahora aventurarse a la creación de poemas propios. Este ejercicio, por supuesto, va guiado por el docente y aquí tenemos una propuesta, entonces se le pide a cada participante, cada uno de los estudiantes, que elijan 3 palabras que en 3 palabras describan su vida. Y esas palabras deben ser sustantivos. ¿Cómo está el ejercicio propuesto? Muy seguramente van a surgir dudas que el profesor va a ir guiando en ese momento, como lo referente a los sustantivos. Tal vez algunos no lo recuerdan, poder dar ejemplos, poder manifestar 3 posibles sustantivos que podemos ser modelos, del que podemos ser modelos, aventurándonos también a ir construyendo ese poema propio del docente. Recordemos que somos modelos de lectura y escritura en el aula, entonces en el caso particular podría ser libros, maternidad, estudiantes, ¿sí? Entonces como que esas 3 palabras que describan la vida de cada uno de ellos. Para el paso número 2 de la creación de este poema, muy personal, se propone desde esta estrategia didáctica escoger 3 papeles de colores. Entonces, llevamos al aula nuestros papeles de colores, hojas de colores, y pedimos que el estudiante los escoja de acuerdo a los 3 sustantivos que ya escribió en el primer paso. Entonces, ¿de qué manera los va a escoger? ¿Qué sentimiento eh, alberga cada uno de los sustantivos? ¿Y cómo podríamos darle un color? Pues de qué manera el sentimiento que está inmerso en la palabra que yo acabo de enunciar como ejemplo, por ejemplo, maternidad, eh, podría ponerle un color rosa, ¿sí? Por ese sentimiento. Y en libros podría ponerle un color rojo, ¿sí? Como la pasión por ese libro, por los libros. Y en estudiantes podría poner un color verde porque la esperanza que tengo en mi trabajo y en lo que hago día a día. Entonces, que cada estudiante pueda darle y asignarle un color a ese sustantivo de acuerdo con el sentimiento que embarga esa palabra. Continuamos entonces con el paso número 3 en la creación de poemas en el aula. Para este momento seguimos mezclando esa exploración semiótica y más aún cuando estamos hablando de un lenguaje poético y de esa función referencial del lenguaje. Entonces les pedimos a los estudiantes que escojan una textura. Llevamos al aula diferentes formas, bien sea elementos de papel, cartón, entre otras, que les permitan trabajar con las texturas. Entonces, escoger una textura para cada palabra, de acuerdo a lo que representa, y estamos hablando de simbolismo, ¿no? Entonces, eh, podemos hablar de si esa palabra es una palabra que representa un sentimiento de temor, si es una palabra que representa un sentimiento de amor, de protección, altibajos, lisa, áspera, ¿sí? Entonces, ir representando un poco esa textura en la palabra que hemos escogido. Digamos, si en el caso de la palabra maternidad, que fue una de las que yo escogí, poder escoger una textura un poco más suave, una textura
tal vez alguna tela de tipo de peluche, por ejemplo, que representa un poco como ese calor y esa protección. Ir permitiendo que el estudiante vaya identificando y vaya construyendo su propio simbolismo a partir de las texturas. Para el paso número 4, en esta creación de poemas, una creación de poemas que explora lo multisensorial, vamos ahora sí al papel y vamos a pedir a los participantes, a nuestros estudiantes, que escriban 3 versos por cada palabra. Entonces decimos que teníamos 3 sustantivos, que esos sustantivos fueron asociados a un sentimiento y que le dimos color a ese sentimiento y en cierta parte le dimos vida a través de las texturas. Entonces, cada participante va a escribir 3 versos por cada una de esas palabras, uniendo la exploración de la textura, el color y el sentimiento, ¿sí? Entonces, maternidad rosa, eh, maternidad rosa que produce una sensación de bienestar, tranquilidad, ternura. ¿Sí? Podemos ir construyendo cada uno de esos versos a partir de la exploración de los sentidos, con los sentidos que ha hecho previamente el estudiante, el sentimiento, el color y la textura. Para el paso número 5, un momento importante en el que ponemos en juego los presaberes. En un taller anterior, la profesora Andrea nos habló de las figuras literarias, nos explicó un poco cada una de ellas, la metáfora, la metonimia, la hipérbole, la personificación, la prosopeya, que son algunas, ¿no? Digamos, en este caso que podemos brindar a los estudiantes cuando hemos trabajado previamente con ellas o aprovechando el taller para hacer una microdidáctica de esta parte de la figura literaria. ¿Sí? En este ejercicio, en el paso número 5, vamos a pedirle a los estudiantes que con esos versos que ya tienen construidos del paso 4, le agreguen una construcción un poco más poética, haciendo una construcción a partir de una figura literaria. Yo les había puesto el ejemplo de la maternidad, entonces si hemos explorado con los colores y las formas, maternidad rosa, suave, maternidad rosa suave, podría ser maternidad rosa suave, perfectamente imperfecta, bellamente caótica, ¿sí? Y jugar con las palabras de acuerdo a ese sustantivo que recordemos es una descripción de la vida misma de los participantes. Seguimos entonces en la creación de poemas con el paso número 6 y este paso pienso que es muy importante porque como vimos en esta tarde le damos vida al texto cuando lo presentamos, cuando permitimos que otro escuche y le dé vida a esas palabras, ¿no? Entonces le damos vida a la poesía que cada uno de los estudiantes participantes ha construido y se convierte en esa voz poética cuando la entonamos, la presentamos, hacemos de forma exclamativa e intencionada cada una de esas palabras que hemos creado y que hemos juntado para darle sentido. Entonces invitamos a los estudiantes a compartir sus escritos. Hemos llegado entonces al final de este taller, un taller de poesía para profes, para amantes de la literatura, para amantes de la poesía. Un taller que nos invita siempre a explorar ese lenguaje poético como esa magia de las palabras, como la posibilidad que nos regala esa función poética de entregar un discurso que algunas veces sencillo, que otras veces un poco más enrarecido, pero que también nos lleva a deleitarnos en la magia de la literatura, en la que el poeta construye su arte con palabras y el lector desdibuja y dibuja cada una de esas eh, grandes metáforas, hipérboles, dándole vida a lo que puede llegar a ser un momento de deleite para el ser humano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este último taller de poesía.
que está enmarcado en la Estrategia Comunicativa 2023 desde calidad educativa. Que estén muy bien y muchas gracias.